Saludos mis amigos, en esta ocasión quiero hablar de esta simbología que tengo aquí a mis espaldas, que es la representación del candelero de oro o candelabro que estaba en el lugar santo de precisamente el tabernáculo del desierto, que posteriormente también se puso en el templo, pero es algo muy interesante hablar de este artefacto tan importante que el Señor manda al pueblo construir completamente de oro y labrado, porque acuérdense que Dios escogió a artistas y los capacitó para hacer este trabajo artesanal, podemos decir, porque iba a servir para el culto a Dios. Es una sola pieza completamente de oro que, bueno, tiene tres partes, pero iba a ser formada a golpes, es decir, con martillazos. Así es como iba a ser la formación de este candelabro, que bien hemos dicho que es una representación de la luz, pero que cuando se va a la simbología del Nuevo Testamento representa a la iglesia. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, versículos 13, se habla de 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro que estaban en la tierra, porque todavía cuando se habla de Apocalipsis hasta el capítulo 3, los candeleros están representando la luz que la iglesia tiene como misión dar a este mundo, porque el Señor lo dijo, ustedes son la luz del mundo, y está tomado de esta representación, como lo vamos a ver en unos momentos, pero quiero que entendamos que en ese capítulo de Apocalipsis, esos candeleros estaban en el área de Asia Menor, es decir, esos candeleros estaban sobre la tierra hasta ese momento. Más adelante vamos a ver que aparece en el cielo, pero en este momento están en la tierra y representan esa luz del mundo. Interesante, porque era un artefacto que contenía 3 piezas principales, pero que estaban en una sola, o sea, 3 partes, mejor dicho, no, es una sola pieza de oro, porque esa era la característica real de lo que iba a representar, formada a través de golpes, porque así es la formación de la iglesia en este sentido, en una pasada por el horno de fuego, porque es de oro puro. Esto es algo muy interesante porque en las 3 partes, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte de aquí abajo se encuentra lo que es la base. La base de este candelero es básicamente lo que lo sostiene. Tenía que tener una base, porque la iglesia como tal necesita tener fundamento. No puede existir si no tiene una base fuerte, sólida, sobre el cual pararse. De allí ustedes pueden ver que tiene 7 brazos, en realidad son 3, porque la de en medio es una caña. Ahorita vamos a hablar acerca de ella, pero ustedes pueden ver estas 3 que aparecen aquí, y estas 3 que vienen a ser 6 tubos que conectan en una sola, en la base están conectadas, o sea que hay una unificación, aunque aparecen ahí representadas 6 candeleros, 6 lámparas, en realidad todas fluyen de una misma base, porque es la unidad que está en la base. Pero no solamente eso, fíjense, en medio está una caña. Esto es lo que aparece como una caña, era más alta que las otras 6 lámparas, porque esa caña que tenía era la fuente de donde iba a venir algo tan importante como es el aceite especial para esta lámpara, que estaba formada con especies que se machacaban, porque habla precisamente del costo de ese aceite, del proceso para obtener ese aceite, algo súper interesante, que por cierto, que aquí hay que dejarlo muy claro, ese aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero vamos a ver qué interesante es, porque todo lo que podríamos decir, este candelabro, que es una unidad completa, juntamente con la caña de en medio que representa al Mesías, de donde fluye el aceite, del Mesías fluye el aceite, porque eso es lo que Joel anuncia, que el Mesías, la característica de el Mesías es que él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es interesante porque está en el lugar santo.
En otras palabras, ya no está en el atrio, que en su momento vamos a explicar un poquito sobre el atrio, pero ya no está en el atrio, que es donde está el altar de sacrificio, sino que está en el lugar santo, porque ahora ya han sido salvados y ahora el proceso de santificación va a involucrar una segunda obra de gracia en la formación como lumbrera, como luz del mundo, pero para que alumbre a los hombres, la iglesia necesita que el Mesías envíe el aceite para que pueda encender las lámparas, porque sin aceite no puede haber lámparas. Y esto habla de una relación muy cercana entre la luz, el candelabro y el aceite. De modo que por metonimia se puede decir que esta es la simbología de la iglesia, ¿sí? Que esta también representa la simbología del Espíritu Santo, que ambos representan la luz, tanto por medio del Espíritu Santo como la iglesia, de modo que hay una simbiosis, se puede interactuar y decir, ¿esto representa la iglesia? Sí. ¿Representa el Espíritu Santo? Sí. Y es algo muy interesante porque está unido Cristo, que es la caña de donde procede el aceite, y que va al recipiente y que está unido en una sola pieza, todos los brazos, va a alumbrar a todos los hombres en esa unidad perfecta que se puede visualizar. Y eso es algo muy interesante, porque en Apocalipsis, fíjense qué interesante esto, en Apocalipsis capítulo 1 se presenta, y el capítulo 2 y capítulo 3, cada una de las iglesias son el candelero que está en cada una de las ciudades. Pero aquí hay otra cosa interesante, allá aparecen 7 candeleros, porque cada iglesia también es independiente y está unida a Cristo, pero no hay un control de una iglesia, por así decir, que sea la que controla a todos, no, sino que la pluralidad de la iglesia, las riquezas de las iglesias tienen la unidad en Cristo. Por eso dice que estaban los 7 candeleros y en medio estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que el que guía, que controla, que está en medio de los candeleros es Cristo, y Él precisamente porque es la caña que está en medio. Ahora, en el capítulo 4, versículo 5, aparece un solo candelero de 7 brazos también. Y allá interesante que la explicación por metominia que se da es que esos 7 lámparas o 7 candeleros, o ese candelero de 7 brazos, representa, dice, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, ahí se habla que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre la iglesia y el Espíritu Santo. Ahora en el cielo ya aparece glorificada la iglesia y está dando esa luz glorificada por medio del Espíritu Santo. De modo que vemos ahí la importancia del candelero. Esperamos que les sea de bendición, y voy a dar ciertas explicaciones de otras simbologías que se pueden utilizar para enseñar acerca del candelero o candelabro.